Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio al webinar. Estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado sobre el mercado de valores, sobre Wall Street, ya sea a través de películas, a través de las redes sociales. Es más, en estos últimos días se ha estado escuchando mucho en torno al mercado de valores. Ha sido, de hecho, un año interesante el año pasado también. Y bueno, quiero aprovechar también en preguntarles si ustedes realmente creen que es realmente posible beneficiarnos del mercado de valores prácticamente sin dejar de hacer lo que usualmente hacemos, es decir, sin dedicarnos a lleno. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión. Me gustaría que le escriban en los comentarios para ir recolectando sus ideas. A ver. ¿Sí? A ver, ahí tenemos algunos comentarios. Bueno, a ver, Roberto nos dice de que no tiene audio. Podría de repente salir y no ingresar. De repente es algo interno. Bueno, entonces aquí nos comentan de que sí es posible, otros tienen dudas. Entonces, quiero decirles de que sí es posible. En la actualidad hay una gran cantidad de instrumentos que se adaptan básicamente a cualquier perfil de inversor. Y sí, efectivamente hay instrumentos que nos permite ganar de forma pasiva del mercado de valores, de participar de las ganancias del mercado de valores. Cuando yo leí por primera vez sobre todo este asunto, a mí me pareció increíble en realidad ser capaz de beneficiar de una forma pasiva. De hecho, para mí suena algo muy atractivo. Ahí está, a ver, Roberto, disculpa, ahora sí se puede escuchar. Entonces, y ahora justamente eso es lo que vamos a ver. Y bueno, déjenme felicitarles en primer lugar por estar aquí presentes. Entiendo de que se requiere de tiempo y esfuerzo. Y bueno, espero también que les aporte. Estoy seguro de que se van a llevar al menos un granito de arena. Entonces, bueno, quiero presentarles el temario. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este webinar? Primero, lo que se quiere es aprender a invertir de forma pasiva en el mercado de valores a través de los ETFs. En esta ocasión vamos a centrarnos en los ETFs. Es un instrumento que nos va a permitir invertir de forma pasiva en el mercado de valores. También vamos a ver cómo nosotros podemos beneficiarnos de las ganancias del mercado de valores con estos instrumentos. Esto sin dedicarle un tiempo de lleno, se podría decir, al mercado de valores. Y por último, también vamos a ver algunas estrategias para poder obtener ganancias en el mercado de valores, incluso cuando las bolsas caen. Es conocido de que cada cierto periodo siempre tiende a ocurrir una crisis que afecta a los mercados financieros. Las más recientes, por ejemplo, la crisis del 2020 por las .com, tenemos también la crisis subprime en el 2008, tenemos la más reciente en el año 2020, que fue causada por el COVID, que por cierto tuvo una recuperación rápida. Entonces, vamos a ver con un método cómo es que nosotros podemos aprovechar estas caídas para beneficiarnos incluso de estas. A ver, aquí ya se van uniendo y bueno. Sí. Entonces, vamos a ir un poco enfocando el webinar. El webinar está diseñado justamente para aquellas personas que no dispongan del tiempo suficiente para ponerse a analizar empresas individuales. Estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen alguna profesión o de repente se dedican a alguna labor, de repente son estudiantes. Entonces, invertir a través de ETFs nos va a permitir, bajo estas circunstancias, aprovecharnos del mercado de valores. También está diseñado para aquellas personas que quieren poner en modo piloto automático sus inversiones, para aquellos que quieren diversificar parte de sus inversiones en el mercado de valores y bueno, también para aquellos que están interesados en incrementar su patrimonio en el mediano y largo plazo. Y bueno, también quisiera sincerarme, en este webinar no es que
se les va a enseñar cómo es que se puede ganar dinero de un día para otro. No se les va a enseñar cómo volverse millonario de un día para otro, valga la redundancia. Lo que se busca, como les comenté al inicio, es crear patrimonio e incrementarlo a lo largo del tiempo, en un largo plazo pensando. Eso quiero que lo tengan muy en mente. Y como saben, para eso se requiere de mucho esfuerzo y paciencia sobre todo. Entonces, si se quedan hasta el final, les voy a estar pasando la grabación de este webinar. De hecho, se está grabando y se lo voy a enviar a su correo. Y bueno, antes de comenzar con los temas en sí, también me gustaría poner algunas reglas. Quisiera que este webinar sea interactivo. Me gustaría que cuando yo les haga preguntas me respondan en los comentarios y viceversa. Si ustedes tienen preguntas, pueden hacerla en el chat y yo las estaré respondiendo. También alejarse de aquellas situaciones que nos puedan interrumpir para sacarle el máximo provecho. Y por último, bueno, de nada sirve si todo se queda en palabras. Los invito a la acción para de esa forma aprovechar lo que se va a aprender el día de hoy. Entonces, bueno, comencemos. Primero quiero iniciar presentándome. Yo soy Luis Jagia. De repente muchos de ustedes ya me conocen. Yo soy ingeniero civil de profesión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De hecho, he estado ejerciendo mi carrera hacía tiempo completo hasta el mes de febrero del año pasado. Es ahí cuando me dedico a tiempo completo a la inversión de forma activa en el mercado de valores. Antes de ello, yo invertía también de forma pasiva a través de los instrumentos que les voy a comentar ahora. Y justamente porque, bueno, yo como ingeniero civil tampoco no disponía de mucho tiempo para dedicarme a invertir en acciones de empresas individuales, por ejemplo. Y por eso puedo decirles también de que bueno, he visto parte de ambos mundos, se podría decir, y por ello también les puedo comentar cuál es la diferencia entre el uno y el otro. De hecho, invertir de forma activa me refiero a elegir empresas, a elegir aquellas que puedan resultar más rentables en el largo plazo. Es un trabajo que conlleva esfuerzo. Se requiere estudiar a la empresa, ver en este caso sus estados financieros, ver cómo se mueve la industria. En fin, requiere de bastante tiempo y esfuerzo. A cambio, a través de los ETFs no es tanto de eso. Y eso vamos a verlo más adelante. ¿Por qué? Estoy seguro de que la mayoría de ustedes me conocen por mi canal. Yo justamente creé este canal en medio de la pandemia. El objetivo del canal justamente es difundir la educación financiera y el conocimiento sobre las inversiones. Considero de que este aspecto es muy importante en la vida de toda persona y sobre todo en el Perú veo de que no se toma el interés que se deba en estos temas. Entonces el objetivo del canal es justamente difundir esa educación financiera. A través de este canal comparto mis experiencias propias que ya realicé en algunas inversiones. Comparto también algunos conocimientos para que ustedes no puedan cometer los mismos errores que uno comete cuando inicia. También en la anterior edición del juego de bolsa he llegado a ocupar el segundo lugar. De hecho, este evento es organizado por la Bolsa de Valores de Lima. Es un evento interesante para que ustedes también experimenten lo que viene a ser la compra y venta de acciones en el corto plazo. Y bueno, si alguno de ustedes participó en el juego de bolsa, en los resultados iniciales yo figuré como el primer puesto. Sin embargo, debido a unos cambios a último momento es que se modificaron los resultados y es por eso que bueno, en este caso fue el segundo lugar oficialmente, se podría decir. Y bueno, entonces la pregunta es si están listos para aprender. Estoy seguro de que yo soy de la idea de que siempre en cualquier circunstancia se aprende algo. Y también espero de que que en esta ocasión también se dé ello. Bien, entonces vamos a iniciar a desarrollar punto por punto lo que hemos estado hablando. Exacto. Entonces aquí vamos a aprender sobre ese mundo financiero. La idea es esa y también pregunten para poder ir aclarando sus dudas. Gracias. Bien, entonces invertir de forma pasiva en el mercado de valores
a través de los ETFs. Para ello, primero vamos a ver sobre lo que es el mercado de valores. Muchas veces cuando se menciona el término mercado de valores o bolsa de valores, a muchas personas se le viene a la mente la famosa imagen de, como pueden ver aquí, sobre Wall Street, donde en una oficina con bastantes máquinas hay bastantes corredores viendo qué comprar, qué vender y todo ese mundo. Y piensan de que, bueno, solo ese tipo de personas pueden participar en el mercado de valores. Otros, por otro lado, piensan que se trata de un casino donde prácticamente se apuesta. Y por otro lado, bueno, otros piensan de que simplemente, otros mejor dicho, no tienen idea de qué es. Pero justamente eso vamos a aclararlo aquí. Respecto a que solo unos cuantos pueden operar en el mercado de valores, eso es falso. Todas las personas pueden operar a través de los mercados de valores o de las bolsas de valores. Es más, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 50% de la población invierte en la bolsa de valores, algo que espero que en Perú en algún momento se llegue. De hecho, sería bueno porque de esta forma nos beneficiaríamos del capitalismo, podríamos decir, de las empresas. Respecto a que si es un casino en donde se apuesta, bueno, de hecho, para serles sincero, en el mercado de valores también hay mucha gente que acostumbra a especular. Y bueno, ya habíamos comentado en un live en Facebook de que especular de por sí no está mal. Lo malo está cuando uno especula creyendo invertir. Ahí sí estamos en graves problemas. Sin embargo, bajo mi sugerencia personal, yo diría más enfocarse en la inversión, en valor, se podría decir, no tanto por especular, porque si bien es cierto, puedes ganar, pero también puedes perder grandes cantidades de capital si no manejas muy bien el riesgo. Entonces, ¿qué es el mercado de valores? Para hacer una analogía, en este caso voy a usar un mercado común. Vamos a imaginarnos un mercado de Plaza Vea, por ejemplo. Entonces, nosotros en este mercado podemos comprar verduras, abarrotes, panes, etcétera, pastelería, todo ello. Entonces, el mercado de valores viene a ser lo mismo, pero en vez de comprar esos productos que mencioné, aquí se van a comprar productos financieros. Entre los productos financieros más comunes que probablemente hayan escuchado, tenemos, por ejemplo, a las acciones y a los bonos. Ahora, entonces, ¿cómo hago si yo quisiera comprar, por ejemplo, acciones o bonos de una determinada empresa? O sea, voy a la bolsa de valores y compro directamente. No es así. Aquí en Perú tenemos una bolsa de valores de Lima. En Estados Unidos las más conocidas son el NYSE y el Nasdaq. Entonces, si nosotros queremos comprar algún instrumento en el mercado de valores, siempre vamos a requerir de un intermediario. Y este intermediario va a ser un broker o si no una sociedad agente de bolsa aquí en Perú. Y tenemos que cerciorarnos de que este broker o esta SAP esté adecuadamente regulado. Actualmente, sobre todo por todas las circunstancias que estamos viviendo, muchas personas mostraron interés en el mercado de valores. Y bueno, eso también hay veces es aprovechado por algunas empresas, no sé si sea correcto llamarlo fraudulentas, que nos ofrecen estos servicios de broker de repente, pero que no están regulados. Eso hay que tener muy en cuenta. Y bueno, habíamos mencionado lo que son bonos y acciones. Entonces, para hablar de una forma resumida y para que tengan una idea en general, cuando nosotros compramos acciones, estamos comprando parte de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? De que al momento de tú adquirir acciones, te estás convirtiendo en propietario en ese porcentaje de acciones que estás adquiriendo. Deberías de considerarte propietario de la empresa. Por ende, entonces tendrías que hacer un análisis adecuado para elegir la empresa adecuada. Obviamente todo el mundo va a querer ser dueño de la mejor empresa, por así decir. Por otro lado, tenemos los bonos. Los bonos, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser el equivalente a préstamo. ¿Qué quiere decir? Las empresas normalmente pueden obtener préstamos a través de un banco también, pero es más económico hacerlo a través de los mercados financieros. Entonces, un bono viene a ser un préstamo que le hace un inversionista a una determinada empresa
y a cambio del préstamo la empresa va a pagar una rentabilidad fija, que vendría a ser el equivalente a un interés en el caso de un banco. Entonces, como podemos ver, la rentabilidad en los bonos ya está definida. O sea, tú sabes cuánto se te va a pagar por el capital que has aportado. En cambio, en las acciones no. Por eso se dice que los bonos son instrumentos de renta fija y las acciones son instrumentos de renta variable, porque los beneficios va a depender justamente de cómo le vaya a la empresa. Y bueno, uno puede ganar a través de acciones, a través de la venta, compra y venta. Compro, por ejemplo, una acción a 10 y lo vendo a 20. Y también se puede hacer a través de los dividendos. Normalmente hay varias empresas que con cierta periodicidad distribuyen parte de sus beneficios en forma de dividendos. Bien. Entonces, hemos hablado sobre acciones y bonos. Aquí van a surgir tres principales inconvenientes o problemas, vamos a decir. Primero, bueno, ¿qué acciones deberíamos de comprar? Como se habrán dado cuenta, en el mercado de valores podemos encontrar una gran variedad de acciones de diversas empresas, de diversos sectores e industrias, e incluso de diversos países, por así decirlo. Ni hablar de las bolsas de Estados Unidos, donde hay una gran inmensidad de empresas. Entonces, si nosotros queremos entrar al mercado de valores a invertir a través de esos instrumentos tradicionales que son las acciones y bonos, tendríamos que tomarnos el trabajo de elegir la empresa adecuada, de estudiarlo. El siguiente inconveniente vendría a ser, ¿cuándo debo vender? Bueno, en este caso, al momento de comprar una acción, tú también ya debes saber de antemano si vas a quedarte con esa acción de repente para siempre, lo vas a mantener para un largo plazo o simplemente para un corto o mediano plazo. Entonces debes también tener el timing, se podría decir, para vender una determinada acción. Y bueno, el último problema es que muchas veces, como nosotros tenemos una labor al cual nos dedicamos o de repente estudiamos, no tenemos tiempo para investigar adecuadamente la empresa que vamos a adquirir. Porque al final también no se trata únicamente de que yo compre una acción y me olvide de ella para siempre. No, 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 no. Ya que uno inicialmente adquiere una acción de una determinada empresa, probablemente por la calidad de la empresa, por los fundamentales de la empresa. Pero, ¿qué pasa si los fundamentales de esa empresa cambian? O de repente cambió la forma en cómo era en el momento en el cual yo decidí invertir. Entonces, es por ello que uno debe de estar monitoreando también las acciones de las empresas que tiene para justamente tomar una decisión de comprar más, por ejemplo, o de vender más. Como podemos ver, puede ser un poco complicado si nosotros no tenemos tiempo suficiente. Y ante ello tenemos una gran variedad de alternativas. Ahora voy a hablar de unas dos básicamente. Primero tenemos a los fondos mutuos. ¿Qué es un fondo mutuo? Bueno, un fondo mutuo, en este caso, es administrado por una entidad. Esta entidad cuenta con un equipo que se dedica justamente a invertir, a elegir valores, a comprar y vender en el momento adecuado. Todo esto con el objetivo de superar al mercado. El enfoque de la mayoría de fondos mutuos viene a ser la inversión activa. Es decir, constantemente compran y venden acciones con el objetivo de obtener justamente mayores rentabilidades. Entonces, uno puede dar su dinero a un fondo mutuo para que se lo administre. Y bueno, como detrás de todo esto hay un equipo que está constantemente trabajando, es que también se le debe pagar sus honorarios. Y es por ello que por pertenecer, o mejor dicho, por comprar fracción de un fondo mutuo, se tiene que pagar determinadas comisiones. Un dato curioso es que el 96% de fondos de inversión de gestión activa son incapaces de superar al mercado durante mucho tiempo. Bueno, hasta ahora he estado mencionando mucho la palabra mercado. ¿A qué me refiero con mercado? Con superar al mercado. En la siguiente lámina les quiero mostrar un gráfico del índice Standard & Poor's 500. Entonces, este índice está compuesto por las 500 grandes empresas de Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que la evolución de este gráfico representa el cómo se mueve
el conjunto de empresas americanas. Entonces, con mercado me refiero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, al mercado estadounidense, a la evolución de este índice. ¿Qué quiere decir? Que el 96% de fondos de inversión activa, por ejemplo, en Estados Unidos, no logran superar a las rentabilidades de estas 500 empresas en conjunto, por ejemplo. A eso es lo que me refiero con mercado. Otro dato interesante, bueno, en el Perú los fondos mutuos cobran una comisión entre 1.75% y un 3%, más IGB por la administración de nuestro capital. A simple vista podría parecer un monto pequeño, pero en realidad no es así. Representa un buen porcentaje. Más adelante vamos a verlo por qué. ¿Y cómo yo puedo averiguar esto? Bueno, aquí en el Perú la mayoría de entidades que ofrecen estos tipos de fondos son los bancos, también algunas sociedades agentes de bolsa, y ustedes pueden tranquilamente entrar y consultar, incluso en la página de las mismas empresas, y en ahí van a ver las rentabilidades que obtuvieron estos fondos a lo largo del tiempo, y también las comisiones que cobran. También van a poder ver en qué invierten. Bueno, hay fondos mutuos de todo tipo. Invierten en una gran diversidad de activos. Otro dato interesante es que el Standard & Poor's 500 ha tenido una rentabilidad anualizada del 8.26% desde el 1927 hasta el 2020. Como han podido ver en el gráfico, el índice Standard & Poor's 500, que representa al mercado americano, se ha ido hacia arriba en el largo plazo. Obviamente que ha tenido sus caídas debido a las crisis, sobre todo. Algunas de ellas ya mencionamos, la crisis del 2000 por las .com, por la subprime en el 2008, incluso la más reciente causada por el COVID. Entonces, no es que este índice te dé una rentabilidad de un 8% año tras año, no. Sino que hay años, por ejemplo, que puedes obtener una rentabilidad de un 20, un 30%, así como también hay años en el cual tú puedes tener pérdidas de un 10, 15%, sobre todo en estas crisis, por ejemplo. Entonces, si la rentabilidad analizada por el Standard & Poor's 500 es de un 8.26%, y hemos visto que los fondos mutuos nos cobran comisiones que van desde el 1.75 al 3%, si le restamos, vamos a suponer al 9%, el fondo más caro que nos cobra es un 3% de comisiones, nos quedaríamos con un 6% de rentabilidad. Le restamos 9 al 9,3 y aproximadamente tendríamos eso. Entonces, si nos damos cuenta, la rentabilidad se nos merma. Y esto en el largo plazo va a ser como un interés compuesto, pero a la inversa para la entidad que administra el fondo mutuo en este caso. ¿No lo parece? Bueno, aquí vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que ponemos invertir un capital de $100,000. Vamos a suponer que el fondo, bueno, pertenece al 4% que logró superar al mercado en general, obteniendo una rentabilidad del 10% anual. Vamos a asumir un costo de comisiones de un 1%. Entonces, en 10 años, ese capital de $100,000 se convertiría en $234,000 aproximadamente, lo cual representaría un 135% de ganancia de capital. Si ponemos a trabajar este mismo dinero con la misma rentabilidad, pero con una comisión del 1.75%, en 10 años tendríamos un 117% de ganancia de capital. Para una comisión del 3%, la ganancia vendría a ser de un 91%. Entonces nos vamos dando cuenta que a medida que las comisiones van incrementándose, también la rentabilidad se va mermando de una forma, yo lo considero drástica. Miren la diferencia entre el 135% y el 91%. Hay una gran diferencia. Y si lo ponemos para 30 años, se van a dar cuenta de que la diferencia es más notoria. En el primer caso, podemos tener una ganancia de un 1.191%, y en el peor caso, con un 3%, vemos que podríamos tener una ganancia solo de un 600%. ¿Se dan cuenta? Con comisiones del 1% podríamos obtener el doble que con comisiones del 3%. Es por eso que es muy importante tomar en cuenta las comisiones. Cualquier inversión que ustedes manejen, lo ideal es que siempre lo trasladen a números, en porcentaje. Muchas veces hay ese sesgo de la cantidad, podríamos decir. Para ponerlo con un ejemplo sencillo. Si yo te presto un sol
y te digo de que al final de mes me devuelvas 10 céntimos por ese un sol, probablemente para ti te parezca muy bien, ¿no? Por solo un sol va a pagar 10 céntimos. Pero si lo ponemos en porcentaje, estarías pagando un 10% mensual. Y eso equivaldría a un 120% anual. Entonces se dan cuenta de que es caro. Por eso siempre es bueno poner en porcentaje de cualquier inversión que nosotros estemos llevando. A ver. Entonces, la otra alternativa que tenemos son los ETFs. Los ETFs en su mayoría tienen un estilo de inversión pasiva. ¿Por qué? A ver, vamos a tratar de explicar de una forma breve qué es un ETF. Nosotros ya hemos hablado, ya sabemos lo que es un fondo mutuo. Un ETF viene a ser similar a un fondo mutuo, pero en este caso cotiza en bolsa. Es decir, podemos comprarlo como cualquier acción. A cambio, en un fondo mutuo tenemos que hacerlo directamente a través de la entidad que nos ofrece el fondo mutuo. En el caso de los ETFs, no. Podemos comprar en cualquier momento como si fuera una acción. Pero en la mayoría de casos los ETFs tienen un estilo de inversión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente los ETFs van a rastrear a un determinado índice. Van a tener la misma composición de un determinado índice. Estamos viendo, por ejemplo, hace poco el índice del Standard & Poor's 500. Entonces, hay ETFs que replican justamente a este índice. Entre los más conocidos, por ejemplo, tenemos al SPI, que representa que invertir en el SPI es equivalente a invertir en el índice que hemos visto, es decir, en 500 empresas. Entonces, tú adquiriendo una participación de ese pequeño ETF, estarías adquiriendo esas 500 empresas. La ventaja es que no requieres de un gran capital, porque imagínate, si tú quisieras replicar al Standard & Poor's 500, tendrías que comprar las 500 empresas en las proporciones que se encuentran en el índice. Sin embargo, a través del ETF, no. Tú puedes comprar el mercado americano, se podría decir, con una participación de ETF. Y bueno, y como se podrán dar cuenta, en este caso no se requiere de un equipo que constantemente compre y venda acciones, porque simplemente va a replicar a un determinado índice. Y por ahí el rendimiento también va a ser el rendimiento del mercado. Aquí tenemos, justamente hablábamos hace poco del SPI. El SPI es un ETF que rastrea al índice Standard & Poor's 500 y cobra una comisión anual del 0.0945% por la administración del fondo. Como podemos ver, es una comisión por debajo del 0.1%. Entonces, si nosotros comparamos este 0.1% con lo que nos cobra un fondo activo, vemos que la diferencia es abismal. Al final, en el largo plazo, el tema de las comisiones va a marcar una gran diferencia. Aquí podemos ver una gran variedad de ETFs. Antes de ello, no solo hay ETFs que rastreen índices, por ejemplo. De hecho, podemos encontrar, a través de ETFs, nosotros, por ejemplo, podemos invertir en un conjunto de empresas que pertenezcan a un determinado sector. Por ejemplo, si yo sé de que el sector tecnología, o yo, bueno, después de hacer un análisis y todo eso, creo que el sector de la tecnología va a crecer, yo puedo comprar un ETF que esté conformado por empresas de tecnología únicamente. O de repente, si yo veo que el gaming tiene un futuro prometedor, entonces yo podría comprar un ETF que justamente esté conformado por el conjunto de empresas que tengan estas características. Igual, hay ETFs que representen también, se me viene a la mente, acciones de empresas de una determinada región. En el caso, a ver, justamente Carlos nos pregunta, ¿un ETF que siga mercados emergentes listada en la BBL? Bueno, uno de los más conocidos es el EPU, que justamente rastrea pero únicamente al mercado peruano. En este caso, mejor dicho, el ETF iShares Emergency Markets, sí está listada en la Bolsa de Valores de Lima, si no me equivoco. Entonces se podría adquirir también se podría adquirir en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, podemos encontrar, como les mencionaba, una gran variedad de ETFs. Y también no solo eso, sino incluso tenemos ETFs que rastrean el precio de materias primas. Si, por ejemplo, nosotros queremos invertir en oro, lo normal es que se haga invertir en la materia prima en sí, o sea, comprar oro físico.
Sin embargo, también podemos encontrar ETFs que rastreen el precio del oro. Aquí podemos ver una serie de ETFs y aquí podemos ver cuánto están los costos de administración. Como podemos ver, en la mayoría de casos están por debajo del 0.1%. Aquí tenemos un ETF, el que les mencionaba, el SPI, que replica el Standard Poor's 500, el IVV, en este caso el IVV también. Tenemos el del Vanguard, que replica todo el mercado americano, y bueno, tenemos el QQQ, que replica el Nasdaq, por ejemplo. Y bueno, hay ETFs de todo tipo, para todos los gustos, si queremos llamarlo así. Un dato interesante, si ponemos invertir un capital de $100,000 con una rentabilidad del 10% anual y comisiones del 0.1%, en 30 años nosotros podríamos tener 1.693.000. Tenemos una ganancia de 1.593%. Si nosotros comparamos, habíamos visto de que con comisiones del 1% en 30 años, podríamos obtener rentabilidades del 1.191%. Sin embargo, con una comisión baja del 0.1%, podemos obtener ganancias de hasta 1.593%. ¿Se dan cuenta? Es casi un 593% más que hacerlo con comisiones del 1%. Y ni qué hablar del caso en que nos cobrara el 3% de comisiones. Un 600% comparado con un 1.593%, la diferencia es muy vasta. Y es por ello que, repito nuevamente, el tema de las comisiones es algo que se debería tener muy en cuenta. Una creencia limitante es que, bueno, el mercado de valores es un mundo complejo. De hecho, incluso a mí me pasó cuando las primeras veces quería acercarme a todo este mundo. El problema del mundo de las finanzas, y yo pienso, es la jerga que se usa. Pareciera como que fue diseñado para que, bueno, la mayoría crea que es muy complicado. Pero si uno se da el tiempo para leer, para poder investigar más de este mundo, se va a dar cuenta de que es, de hecho, para mí es un mundo fascinante. Y de hecho también que te va a permitir beneficiarte de las rentabilidades que nos ofrece el mercado de valores. Como mencionábamos al inicio, incluso de forma pasiva, sin tener que estar metido de lleno en ello. A ver, un rato. Disculpa. Exacto. Carlos León nos comenta, los de Vanguard son los más baratos. Sí, efectivamente, los ETFs de Vanguard son baratos. El tema, por ejemplo, respecto al SPI, es que tiene presencia bursátil. Más adelante vamos a especificar sobre qué es eso, para que todos puedan entender. Entonces, como les menciono, el mercado de valores no es algo complejo. Si nosotros le dedicamos el tiempo suficiente, nos vamos a dar cuenta de que es un instrumento que nos va a ayudar en este caso, a incrementar nuestro patrimonio en el largo plazo, incluso sin la necesidad de dedicarnos de lleno a este mundo. Bien, entonces ya hemos cubierto el primer punto. Haciendo un resumen más o menos de ello, hemos visto de que es posible invertir de forma pasiva en el mercado de valores justamente con los ETFs. Hay otras alternativas, sí, pero nos puede resultar un poco más caras. Y como hemos visto al final de todo, las comisiones que nos cobren los fondos mutuos puede hacer una gran diferencia en el largo plazo. Ahora pasemos al segundo punto. ¿Cómo ganar en el mercado de valores sin dejar de hacer nuestras actividades cotidianas? Creo que eso es lo que la mayoría deseamos, ¿no? Entonces, bueno, ya lo habíamos comentado. Una forma es haciéndolo, mejor dicho, es invirtiendo a través de ETFs. Ya hemos explicado las razones, son más económicos en comparación a otros instrumentos que hemos visto como los fondos mutuos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo yo puedo invertir en un ETF? Habíamos mencionado que para acceder a los mercados financieros, lo único que requeríamos era de un intermediario. Entonces, el primer paso para invertir en un ETF podría ser definir qué ETF vamos a comprar. Esto va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si yo quiero
si yo he visto de que el mercado americano es muy rentable a lo largo del tiempo, entonces de repente me interesaría invertir en ahí. Entonces, tendría que elegir un ETF que replique al mercado americano. Y no solo hay uno, hay varios. Entonces, aquí hay que analizar, por ejemplo, qué ETF nos resulta más barato, si podemos comprarlo en la Bolsa de Valores de Lima mismo, o si podemos comprarlo en el extranjero. Porque, ojo, en el tema tributario hay una gran diferencia en comprar un ETF o una acción en la Bolsa de Valores de Lima y en el extranjero. Sobre todo, si compramos en el extranjero, vamos a tener que tributar más que si lo hubiéramos comprado en la Bolsa de Valores de Lima mismo. Después tenemos que aperturar una cuenta con una sociedad agente de bolsa o con un broker extranjero. Eso también va a variar. Les había comentado de que para nosotros poder invertir en los mercados, repito de nuevo, necesitamos un intermediario. Este intermediario puede ser una sociedad agente de bolsa o un broker extranjero. Ahora, ¿cuándo me conviene una SAP o cuándo me conviene un broker extranjero? Aquí también hay que tener en cuenta muchos factores. Normalmente, si nosotros operamos a través de una SAP, vamos a poder comprar en la Bolsa de Valores de Lima con total tranquilidad. Incluso podemos comprar valores en el extranjero. Sin embargo, la mayoría de SAP, por no decir todas las SAP, nos van a cobrar una comisión por cada compra y venta de valores. Una ventaja del broker extranjero, por ejemplo, es que hay brokers que no te cobran comisiones por cada compra y venta. ¿Y esto en qué me afectaría? Bueno, en este caso, como la SAP cobra una comisión por cada compra y venta, entonces ellos tienen también comisiones mínimas. Entonces, inviertas lo que inviertas, tú vas a tener que pagar esta comisión mínima. Por ejemplo, una de las comisiones más bajas, en este caso que he observado, es a través de Renta 4. Entonces, aquí te cobran una comisión mínima de $25, por ejemplo. Entonces, así tú inviertas $100, $200, $1000, vas a tener que pagar los $25. Y si tú inviertes $100, $25 representa el 25% de esa inversión. Entonces, no sería rentable. Y hemos visto que el tema de las comisiones es un factor muy importante. Y por lo tanto, si tenemos un monto, por ejemplo, de $2000, probablemente podríamos solo invertir en un ETF de un tipo. Al cambio, en un broker extranjero, nosotros con $1000, por ejemplo, tranquilamente podríamos armar un portafolio compuesto únicamente de ETFs. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, bueno, podría tener un porcentaje, por ejemplo, $500 en ETFs de mercado americanos, podría tener un 5% de un ETF que replica el oro, mejor dicho, unos $100, por ejemplo, unos $200 en mercados emergentes. Entonces, con esos $1000 puedo diversificar, puedo adquirir una gran variedad de ETFs y podría formar un portafolio, ya que no me cobran comisiones de compra y venta. Lo único que tendría que tener en cuenta aquí también es el tema del envío de dinero al extranjero. Normalmente los envíos de dinero al extranjero oscilan entre los $30 y $100. Esto va a depender del monto. Por ello también no conviene enviar dinero en cantidades pequeñas, sino en cantidades a partir de los $4000, en cantidades así nos saldría rentable. Otra ventaja, mejor dicho, otro factor a tener en cuenta es el tema de la tributación. Normalmente si yo vendo un ETF que esté listado en la Bolsa de Valores de Lima, voy a tributar como renta de segunda categoría, que vendría a ser el 5% de la ganancia que obtenga. En este caso, por ejemplo, el SPI es un ETF que tiene presencia bursátil, es decir, cuando una acción o un instrumento tiene presencia bursátil, no pagas impuestos por la venta, por la ganancia de capital que tú puedes tener. Entonces, esa es una de las ventajas tributarias que tenemos al momento de operar a través de una SAP. A cambio, si lo hacemos a través de un broker extranjero, tendríamos que sumar esas ganancias a nuestras rentas de cuarta y quinta categoría. Y como sabemos, estas rentas van a ir escalando desde un 8% como mínimo hasta un 30%, dependiendo de nuestros ingresos. Entonces, de acuerdo a todos esos factores, es que nosotros tenemos que elegir una u otra. Después, bueno, lo siguiente que viene es transferir el dinero al broker que hayamos elegido. En el caso de una SAP, simplemente es una transferencia a través del banco. En el caso de un broker extranjero, también, bueno, lo recomendable es hacerlo a través de un banco, es más seguro.
Sin embargo, también hay otras alternativas de transferencias internacionales. He escuchado de Global 66, TransferWise, pero la verdad no lo he intentado. Entonces, de eso se trata, transferir dinero al extranjero. Y por último, y lo más fácil creo yo, vendría a ser comprar el ETF. Como podemos ver, el proceso de compra de por sí no es tan complicado, es algo sencillo. Con estos 4 pasos básicamente se resumiría el proceso de compra de un ETF. Y no solo de un ETF, sino de una acción cualquiera, por ejemplo, y de otros instrumentos financieros también. A ver. Ahora vamos a pasar al punto número 3. A ver. Sí, aquí Roberto nos decía de que, bueno, tiene problemas con el audio. Sí, Roberto, en este caso te voy a enviar el video, te voy a enviar el webinar grabado, no te preocupes por esa parte. Bueno, vamos al tercer punto. ¿Cómo obtener ganancias en el mercado de valores incluso cuando las bolsas caen? Ya habíamos visto en una gráfica de un índice del Standard & Poor's 500 que el mercado, por ejemplo, americano ha tenido caídas en determinadas crisis. Y esto no es únicamente en el mercado americano, sino estas crisis generalmente afectan a nivel mundial, tanto en los mercados emergentes, así como también en mercados europeos y todo ello. Entonces, ¿cómo nosotros podemos beneficiarnos de estas caídas o de estas volatilidades? Y bueno, al final, a la larga, sacarle provecho. Para ello vamos a invocar en este caso a Benjamin Graham. Pueden leer su libro El inversor inteligente, es muy bueno. Entonces en ahí nos habla sobre el dollar cost averaging. ¿Qué viene a ser esta metodología? Lo que Graham nos dice aquí es básicamente de que nosotros elijamos una determinada fecha y cada cierto tiempo compremos en esa misma fecha con una determinada cantidad de dinero un determinado instrumento. Ejemplo, por ejemplo, ya todos los 1 de enero, o mejor dicho, ese día para cerrar el mercado, mejor todos los 10 de febrero, por ejemplo, voy a comprar el ETF SPI por un valor de $1000, por ejemplo. Entonces, tengo que respetar eso. Entonces, todos los años, cada 10 de febrero, tendría que comprar con esos mismos $1000 la cantidad de ETFs dependiendo del precio al cual cotiza. No me importa si el mercado sube, ni si el mercado baja, si ocurre en crisis, no. Simplemente, ojo cerrado, me pongo una fecha determinada y cada cierto tiempo compro un determinado instrumento. ¿Y eso en qué se traduce al final? Vamos a ver aquí algunos casos. Vamos a suponer que tenemos un índice X y un índice Y. Entonces, en el índice X, por ejemplo, a lo largo de los años ha ido evolucionando de esta forma. En el primer año está valorizado en 100, después baja a 60, en el año 3, 60, 140 y después de 5 años vuelve a los mismos 100. En el caso del índice Y, año tras año va aumentando. Entonces, ¿en qué índice, en este caso, en qué ETF que replique estos índices vamos a obtener más ganancia? ¿En el índice X o en el índice Y? Bueno, en este caso ya se muestra la respuesta. Voy a mejorar las diapositivas para la próxima sesión. Entonces, aparentemente podríamos pensar de que en el índice Y es donde vamos a obtener más ganancias, pero en realidad no es así. Al cabo de 5 años, si nosotros invertimos en el índice Y, tendríamos un monto de $5,915. Invertimos $1000 anuales en cada índice, año tras año. Por otro lado, si nosotros invertimos en el índice X, o mejor dicho, hemos invertido en el índice X $1000 anuales, tendríamos $6048, más que lo obtenido en el índice Y. ¿Y esto justamente por qué es? Porque, por ejemplo, con $1000 yo en el año 1 podría adquirir 10 participaciones de este ETF. Sin embargo, en el año 2, como hubo una caída, y bueno, yo siempre voy a aportar $1000 y ahora está cotizando a $60, entonces voy a poder
adquirir más participaciones de este índice o de este ETF. ¿Se dan cuenta? Entonces, si en este caso baja el valor de un determinado activo, voy a poder adquirir más por la misma cantidad. Entonces, cuando este índice, o mejor dicho, este instrumento se recupere a lo largo del tiempo, por lo tanto también mis ganancias van a ser mayores. En el caso de índice Y, por ejemplo, donde año tras año solamente se vieron ganancias, no hubo bajadas, entonces también año tras año se ha podido adquirir menos activos que el año anterior. Entonces nos damos cuenta de que al final la volatilidad con este método juega a nuestro favor. Es más, y como lo decía Benjamin Graham, no deberíamos preocuparnos tanto de si el mercado cae, baja, cae o sube. Entonces es una buena estrategia que nos puede ayudar a beneficiarnos del mercado de valores, en este caso, y bueno, sin mucha preocupación sobre todo, ¿no? Porque bueno, también eso va a depender de las personas. Hay personas, por ejemplo, que no soportan en este caso ver esta volatilidad de precios. De hecho, en el mercado de valores ocurre bastantes cosas que al final nadie puede predecir con exactitud qué es lo que va a pasar en el largo plazo. Entonces, recuerden que pueden ir dejando las preguntas que tengan en los comentarios para ir respondiendo. Vemos un dato interesante. Un dólar invertido en el Standard & Poor's 500 el 31 de diciembre de 1999 valía 90 centavos al final del 2009. ¿Qué quiere decir esto? Si tú invertías $1000 en el índice Standard & Poor's 500 a través de un ETF 31 de diciembre de 1999, a finales del 2009 tú solamente tendrías $900. Es decir, hubieras perdido $100 en el transcurso de esos 10 años aproximadamente. Sin embargo, si tú invertías mediante el método del dollar cost averaging, te hubieras beneficiado, a pesar de que en ese periodo de tiempo la bolsa bajó, tú hubieras obtenido igual ganancias en esta caída que hubo. Bien, entonces eso es lo que hemos visto. Vamos a hacer un breve resumen de todo. Hemos visto de que podemos invertir de forma pasiva en el mercado de valores a través de los ETFs. A diferencia de los fondos mutuos, un ETF es más económico y en este caso hemos visto también de que las comisiones en un largo plazo hacen una gran diferencia. Mientras paguemos menos comisiones, va a ser mejor. También hemos visto cómo podemos participar de las ganancias del mercado de valores. En este caso, hemos visto que invertir en un ETF no es cosa de otro mundo. Es sencillo, simplemente tenemos que aperturarnos una cuenta con nuestro broker, con nuestra SAP, y bueno, comprar el instrumento. Y como último punto, hemos visto de que usando el dollar cost averaging, podríamos beneficiarnos, en este caso, incluso si las bolsas caen. Con esta metodología hemos visto de que si nosotros compramos un determinado instrumento en una determinada fecha con cada cierto periodo de tiempo, incluso la volatilidad juega a nuestro favor y obtendríamos, en este caso, buenas ganancias. Entonces, quisiera hacerles esta pregunta a ustedes. ¿Cómo sería en este caso sus finanzas, su vida, si ustedes participaran de las ganancias del mercado de valores invirtiendo de forma pasiva y sin descuidar la labor que usualmente hacen, sin descuidar el trabajo que tienen, sin descuidar los estudios que tienen? Entonces, ¿cómo cree que sería su vida? En este caso, ahí hemos visto de que es posible. Entonces, yo estoy seguro de que impactaría de una forma bastante positiva. Como les comentaba, cuando yo por primera vez escuché sobre este instrumento, y aparte hay una gran variedad de instrumentos, pues déjenme decirles de que incluso hay instrumentos, por ejemplo, que ante caídas protegen tu capital, sin embargo, ante subidas del mercado de valores, por ejemplo, te puedes beneficiar de parte de esa rentabilidad. Entonces, hay una gran variedad de instrumentos y como les comentaba, muchos de ellos nos podemos beneficiar invirtiendo de forma pasiva. Los ETFs son uno de ellos. Y bueno, ahora que ya saben cómo invertir ya saben una estrategia de cómo ustedes pueden invertir de forma pasiva en el mercado de valores, déjame comentarles de que yo justamente he elaborado un programa en el cual
busco en este caso realizar el acompañamiento y enseñar en este caso a las personas a invertir a través de estos instrumentos, en este caso acompañándoles de la mano para que ante cualquier consulta que puedan tener de repente, como les mencionaba, muchas veces vemos de una forma compleja. Entonces lo que se quiere también es poner esto en palabras sencillas para que todo el mundo pueda beneficiar de esto. Entonces quisiera pedirles permiso a ustedes para poder presentarles el programa que he creado. En este caso el programa lo he denominado Inversor Pasivo. Quisiera, como les digo, que me den el permiso para presentarles este programa. Y no sé, les pregunto, quisiera que le den más detalles de este programa para iniciar a explicarles. Bien. Ya. Al final, algunas consultas que hay pendiente las voy a responder, así que no se preocupen por ello. Entonces, el objetivo de este programa justamente va a ser de que ustedes sean capaces de invertir en el mercado de valores a través de este instrumento conocido como ETF, para que puedan beneficiarse de las rentabilidades que ofrecen el mercado de valores. Y hemos visto a través de ciertos datos de que es posible. Y bueno, ¿y para quién está dirigido? Esto está dirigido para personas que no disponen del tiempo suficiente para analizar acciones de empresas individuales, por ejemplo, o para analizar diversos instrumentos financieros. También está dirigido para personas que recién están iniciando en el mercado de valores y todavía se encuentran en un proceso de aprendizaje. Sin embargo, ya desde ahora quieren participar en este mundo. Y también, bueno, va dirigido para personas que ya inviertan, pero que desean poner en piloto automático sus inversiones, o si no, diversificar porcentaje de su portafolio en el mercado de valores. ¿Y cómo se va a hacer posible todo ello? Básicamente el programa va a constar de tres fases. En la primera semana vamos a hablar de conocimientos teóricos necesarios para poder entender. En esta semana vamos a explicar sobre los mercados financieros. Obviamente, ustedes antes de meter su dinero a cualquier inversión, ustedes deben saber en dónde están colocando su dinero. Vamos a hablar sobre los mercados financieros, por qué hay esa necesidad de las empresas de acudir a los mercados financieros y todos esos conceptos básicos y necesarios que incluso los puede ayudar más adelante a invertir de forma activa en el mercado de valores si desean cambiar de enfoque. En la semana 2 vamos a trabajar en el diseño de una cartera que se adapte al perfil de cada uno de ustedes. Y también vamos a analizar estrategias de grandes inversores, como por ejemplo Ray Dalio, David Swensen, para tomarlos como referencia para nuestras propias carteras. Y también vamos a analizarlo cómo se ha ido comportando a lo largo del tiempo. Y por último, en la semana 3 estaremos viendo, vamos a elegir para cada uno de los participantes justamente una SAP que se adecue a sus necesidades, o también puede ser un broker extranjero. Y bueno, se les va a hacer el acompañamiento hasta que logre esa apertura. Ojo que no se necesita contar con el capital en mano para aperturar una cuenta. De por sí ya se puede realizar sin aún tener el capital. Entonces, al menos del programa van a salir con su cuenta SAP o con su cuenta abierta en un broker extranjero. Y bueno, y si desean también se les va a asesorar en la compra del ETF. Obviamente también vamos a ver temas de las órdenes al momento de comprar en el mercado. Vamos a ver un conjunto también de estrategias que nos puede funcionar en este punto. Y bueno, ¿y qué es lo que va a incluir este programa? Bueno, primero vamos a tener 3 mentorías grupales. En este caso va a ser en vivo a través de Zoom. Después vamos a también proporcionar una serie de recursos, en este caso como por ejemplo material bibliográfico, vamos a proporcionar algunas plantillas, algunos materiales, y no solo relacionado a la inversión pasiva, también se le va a suministrar en este caso recursos relacionados con la inversión en activos individuales, por ejemplo.
Después vamos a tener una comunidad en la cual ustedes van a poder compartir sus experiencias, en donde ustedes van a poder realizar las consultas necesarias y se les va a dar soporte a lo largo de un año. En este caso, cualquier actualización que haya o de repente cualquier novedad que haya, siempre se va a estar divulgando a través de ese grupo que estaremos formando. Y bueno, y adicional a las 3 sesiones, vamos a tener una sesión adicional en el cual vamos a responder una serie de preguntas que ustedes puedan tener a lo largo del curso. Y aparte de ello, dependiendo de los participantes del programa también, podemos organizar de repente, podemos tomar un espacio para hablar en este caso del análisis de empresas, por ejemplo. De repente podríamos podríamos aprender a leer estados financieros, si por en algún momento desean cambiar de enfoque y pasarse a la inversión activa. Bueno, esto va a depender, esto se puede coordinar con el grupo que tendríamos para decidir el tema adicional y, bueno, y presentarlo. Entonces, todo esto yo lo valorizo en $550. Esta valorización es en base al tiempo y también en base a los cursos necesarios llevados para toda esta temática. Pero en este caso el precio de todo el programa se está dando a $100. Y bueno, en este caso, si ustedes deciden matricularse hasta el día de hoy, hasta la medianoche, bueno, se les estará dejando al precio de $50 hasta el día de hoy. Después pasará a su precio normal. Entonces, de repente, hasta aquí surjan algunas dudas de que el programa no esté a la altura de sus expectativas o de repente no es lo que creen que es. Entonces, por esa razón es que también tenemos un sello de garantía. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes en la primera semana del programa no están satisfechos con lo que se les está brindando o de repente no cubrió las expectativas, lo que ustedes esperaban, en pocas palabras, ustedes tienen derecho a solicitar el dinero que han aportado en este caso y se les va a devolver sin cuestionamiento alguno. Es un compromiso de mi parte. Al final lo que queremos justamente, lo que yo quiero personalmente es realizar un aporte, no otra cosa, a sus conocimientos. Y si no se logra el objetivo, bueno, caballero. Y un último regalo en este caso, para las 5 primeras personas que se inscriban al curso de hoy, estaré dándole una asesoría en finanzas personales. Esto va a depender de ustedes. De repente hay algún tema específico que les gustaría abarcar. Bueno, eso lo coordinamos y podríamos programar esa asesoría. Entonces, si tienen cualquier consulta o si quieren inscribirse al curso, ahí les dejo un número en pantalla para que puedan, en este caso, contactarse conmigo y, bueno, pedir más información o si no, inscribirse al curso. Se me había olvidado mencionar de que el curso estará iniciando en la primera semana de marzo, para los sábados. Bien, entonces ahí cualquier consulta me pueden hacer al número en pantalla y bueno, estaré gustoso de responder. Ahora sí, bueno, agradecer a todos por sus comentarios. Pasaré a responder algunas preguntas que tenía pendiente por responder. A ver, tenemos aquí. A ver. Aquí Carlos León nos preguntaba que los ETFs de Vanguard son los más baratos. Ya habíamos hablado en ese momento también. Efectivamente, los ETFs, bueno, cada ETF va a tener un determinado coste de comisión. Ahora, hay que tener muy en cuenta si lista en la Bolsa de Valores de Lima o en el extranjero. Porque como habíamos visto en el tema tributario, al final nos conviene un instrumento que liste en la Bolsa de Valores, ya que en el extranjero tributaríamos en un rango de un 8 hasta un 30%. Roberto me preguntaba, ¿cómo vas con tus inversiones de préstamos personales y las fibras? Bueno, en el caso de préstamos personales, bueno, yo estaba con Afluenta. En este caso hice un video en el cual detallaba toda mi experiencia, los errores que había cometido, los detallaba para que ustedes no vuelvan a cometer esos errores. Bueno, yo tomé la decisión de salirme de ahí porque decidí asumir pérdidas en ese determinado momento porque había probabilidades de invertir en otros instrumentos para recuperar esa pérdida y obtener una ganancia adicional.
Respecto a las fibras, bueno, personalmente no invierto en fibras aquí en Perú. Yo invierto en REITs en este caso. Me gustan algunas REITs en Estados Unidos. Respecto a una fibra, sí, en este caso podría considerarlo, pero por el momento, debido al contexto actual, todavía no estoy interesado. En el Perú tenemos Fibra Prime, también creo que Credicor lanzó su nueva fibra. Entonces, sí he visto que ofrece rentabilidades interesantes. Su meta es entre un 7 y un 8% como dividendos en este caso. Después nos pregunta José Luis, ¿qué SAP cobra menos comisiones para un perfil a largo plazo? Las SAP cobran mantenimiento de la cuenta, exacto, ya miren. Respecto a la SAP, justamente cada SAP, cada sociedad de agente de bolsa ofrece sus propios servicios. En este caso, yo, por ejemplo, opté particularmente por aquella que me cobrara la menor cantidad de comisiones. En este caso, también hay SAP, por ejemplo, que te cobran una tarifa mensual, no importa las operaciones que realices. Entonces, si tú eres una persona que opera constantemente en el mercado, probablemente te convenga una SAP que te cobre únicamente una comisión mensual. Pero por otro lado, si eres un inversor que solo va a realizar compras en determinados momentos, te convendría una SAP que te cobre la menor cantidad de comisiones por cada operación de compra y venta. Entonces, una SAP que cobra menores comisiones aquí en el Perú, yo he visto que es Renta 4. Pueden buscar en la página de la SMB, en ahí está publicado cuánto es que cobra cada SAP. Ahora, hay SAP también que te cobran por mantenimiento de cuenta, incluso hay algunas que te cobran por recepción de dividendos. Ese tema sí tienen que consultar antes. Lo que yo les sugiero es que, bueno, agarren una lista con todas las apps y elijan unas 4 aproximadamente y llamen a cada una de ellas para que les dé con mayor detalle, mayor información. Les resuelva todas las consultas y no se den al final con la sorpresa. A ver. Carlos me pregunta, a ver, anótame, ya está bien, ahí te voy a responder luego, Carlos. ¿Tienes acciones con estrategia de Grow Investing? ¿Cómo las evalúas y seleccionas? A ver, mire, yo actualmente no tengo muchas acciones en carteras de ese tipo Grow. ¿Por qué? Porque yo considero de que el mercado ahorita está un poco sobrevalorado y por ello ahora me estoy centrando más en empresas tipo Value. Algunas acciones con estrategia Grow, bueno, podría considerar la empresa, hay una empresa china que es Huami, que tiene un negocio similar al de Apple, me refiero a que fabrica relojes inteligentes. Su objetivo es justamente conectar la salud con la tecnología. Eh, Podría decir que esa es una de las acciones Grow que tengo, pero después del resto la mayoría son del tipo VAL. En este caso, para evaluarlas, bueno, a mí me gusta siempre tener empresas que hayan generado ganancias o al menos que las pérdidas estén cercanas a cero. Entonces, evalúe en este caso cómo ha ido evolucionando las ventas a lo largo del tiempo. Y algo muy importante también es fijarse en el flujo de caja, porque hay veces es engañoso eso. ¿Por qué? Porque les pongo un ejemplo. En el caso de Funko, por ejemplo, aparentemente es una empresa que tiene pérdidas, tiene ganancias negativas. Sin embargo, si tú te fijas sus estados de flujo de efectivo, no es que haya perdido también ese dinero realmente, sino que muchas veces ese dinero se coloca en el estado de resultados como por ejemplo, amortizaciones o si no, en este caso, depreciación, cuando ello no es en realidad una salida de dinero. Y es así que, por ejemplo, sobre todo en las crisis que ocurren, hay muchas empresas que ingresan como pérdida justamente estas amortizaciones o depreciaciones en su fondo de comercio, por ejemplo. Y por ello yo siempre recomiendo, aparte de ver el estado de resultados de una compañía, ver el flujo de caja, que es muy importante. Al final en ahí vemos cuál es el dinero real que ingresa a la empresa, ¿no? Claro, exacto. Luis comenta de que, exacto, puedes invertir en empresas Grow usando Value Invest. Exactamente, ahí, esa era la frase que estaba buscando. Yo incluso invierto en empresas tipo Grow usando el Value Invest. En el caso de Wami, por ejemplo, es una empresa que ya genera beneficios a pesar de estar en crecimiento.
Entonces, bueno, el enfoque en sí no es que sea uno ni otro, concuerdo con lo que dices Luis, y bueno, eso es. Acá me pregunta Carlos, ¿el curso es aplicable a bolsa extranjera y nacional? Exactamente, justamente vamos a evaluar también estrategias, porque de hecho hay ETFs que lamentablemente no todos vamos a poder conseguirlo aquí en el Perú, ¿no? Entonces, que estén listados en la Bolsa de Valores de Lima, si no vamos a tener que ir a otros mercados también para encontrar estos ETFs, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, no todos los ETFs listan en la Bolsa de Valores de Lima. Si en esa parte no hay problema. Entonces, bueno, no sé si hay alguna consulta más o si no, en este caso estaríamos dando por concluido el webinar. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Como les comentaba al inicio, estaré enviando la grabación del curso para que puedan revisarlo en cualquier momento. Muchas gracias y buenas noches.